Bueno, fue muy bonito recordar, hermano Damián, lo que nos cuentas sobre hermano Hugo y me parece increíble que ya van 11 años. Hay un mensaje donde hermano David cuenta que habló con un ancianito y no me acuerdo bien cómo está la anécdota, pero algo así que dijo, bueno, hablando de cómo pasa el tiempo y el viejito le decía, no parpadees, parece que parpadeaste y ya pasaron 20 años, 30, pero es bonito recordar. Yo creo que, me imagino que el hermano Damián esperaba encontrar a un hermano, un compañero en Hugo, pero bueno, el Señor pues decidió llevárselo antes, solo Él sabe por qué, pero es bonito el testimonio y ejemplo para nosotros. Estaba pensando en eso mientras compartía el hermano, realmente qué estoy haciendo y bueno, fue bonito esto. Bueno, tengo unos pensamientos muy breves de un libro del Antiguo Testamento que mi esposa y yo pues hemos estado leyendo y platicando. Es un libro del que no se predica mucho, pero sí lo estamos muy familiarizados. Y son unos breves pensamientos nada más para ver si podemos encontrar un ejemplo. Yo pensé en varias cosas en mi vida que, pues la verdad, cómo tiendo a ser egoísta y cómo a veces no queremos echar la culpa, ¿verdad?, a nuestros padres, pero es muy fácil copiar patrones equivocados que vimos. A veces viene desde el abuelo, o desde los abuelos, patrones equivocados, y uno nada más los perpetúa y es difícil romper con esos patrones. Pero bueno, para que vean de qué estoy hablando, vamos al libro de Jonás, si están de acuerdo. De hecho, hace mucho cuando compartíamos de personajes, creo que me tocó hablar de Jonás, pero ya ni me acuerdo exactamente qué dije, pero creo que fue diferente a lo que ahora tengo en mente. Quisiera leer en el último capítulo, el capítulo 4, pero bueno, para que todos, creo que todos conocemos la historia, pero para que sí la recordemos bien o estemos en la misma sintonía, voy a pedir a los niños, jóvenes, bueno, especialmente Liam y Lael, que son más grandes, pero igual si quiere participar Lemuel o Lisa o Annie, pero creo que ellos conocen bien la historia de Jonás. Si nos pueden platicar brevemente cómo es la historia de Jonás, qué pasó. Tal vez Liam nos la puede contar, y si alguien, Lael o alguien se acuerda de otro detalle, los escuchamos. Yo sé que no estaban preparados, pero está bien, como dijo Isra, que también tengan un poco de presión. Pues más o menos de lo que me acuerdo, en el principio Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive. Pero él tenía miedo y mejor huyó. Huyó y se fue a otro lugar. No me acuerdo bien el nombre, pero después comenzó una tormenta y echaron a Jonás al mar. Y un pez se lo comió y estuvo 3 días. Y de ahí
pues creo que después ya fue a Ya fue a Nínive, ¿no? predicar. Lael, ¿te acuerdas por qué lo echaron al mar? ¿O cómo fue? Echaron un volado Echaron un volado, y salió que él era... que él era el culpable. Y él mismo les dijo, ¿ah? Échenme al mar. No me imagino. Y no sé si te acuerdas, Lael, ¿sí lo querían echar desde un principio? No, ¿verdad? El capitán que pensaba que es de mal para todos, pero ya no pudo. Pero ya no pudo más y dijo, bueno, vamos al último recurso. A ver, ¿quién más le preguntamos? ¿Qué hizo adentro del pez, Jonás? ¿Cómo? Oró, ¿verdad? Se puso a orar. Bueno. ¿Y alguien se acuerda qué pasó cuando ya fue a predicar a Nínive? Si alguien se acuerda cómo reaccionaron los ninivitas? ¿Qué hicieron? Se arrepintieron. Se arrepintieron, ¿verdad? Bueno. Efectivamente, bueno, creo que es un buen ejercicio tal vez para los niños que recuerden. Entonces, bueno, nada más así como haciendo el recordatorio, ¿verdad? Jonás se va y Dios le dice que vaya a Nínive. En vez de irse a Nínive se va a Tarsis, ¿verdad? Que era el lugar opuesto. Dijo Liam que porque tenía temor. Tal vez sí tenía temor, pero tenía algo más. ¿Alguien sabe ya? ¿Alguien más sabe qué tenía? ¿Alguien de los adultos? Pues era egoísta, pues no sabía que Dios podía perdonarlos, pero en su egoísmo él no quería. Ajá, porque, o sea, él no quería que los ninivitas se arrepintieran, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque sabemos que los ninivitas eran, bueno, Nínive, leyendo, investigando, era la capital de Asiria. Y los asirios eran de uno de los pueblos que habían hecho mucho mal a los israelitas. En otras palabras, es como cuando el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, aquí es Antiguo Testamento, todavía no estaba ese mandamiento, pero es como si el Señor le dijera, pues ve y predícale a esos que tanto daño les han hecho, ¿verdad? A esos que han sido tan malos con ustedes, a esos que los han aborrecido y los han hecho esclavos. Ve a predicarles y pues a lo mejor se van a arrepentir, yo los perdono, ¿verdad? Entonces Jonás, pues no, como que no le parecía bien, ¿verdad? No, no le parecía bien que a sus enemigos le fuera bien. Y entonces huye. Y ya, bueno, lo que contaron los niños, ¿verdad? Viene la tormenta, echan suertes. Es Jonás el culpable, él pide que lo lancen, no quieren primero, ¿verdad? Sienten yo creo que compasión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a echar a un hombre en medio del mar y en una tormenta? Pero no les queda de otra, lo echan. Y esa es otra cosa interesante. ¿Ustedes creen que Jonás sí se estaba sacrificando? Así de que, pues láncenme al mar y ya me muero con tal de que se calme la tormenta. Bueno, no sé si se estaba sacrificando, pero más bien yo creo que ahí dijo, pues ya si me lanzan al mar, pues ya mejor me muero y ya no voy a Nínive. Era la forma más segura de no ir. Pero no contaba con que Dios tenía pues no dice si era ballena, pez o qué era, ¿no? Y bueno, ya ahora el Señor lo saca y finalmente obedece, ¿verdad? Algo interesante es que que pues nada más dice, bueno, si leen aquí en el capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense que no dice que se arrepientan, no dice que Dios es el que va a destruir, no habla de pecados específicos, o sea, un mensaje muy escueto. No sé si lo hizo de mala gana o así Dios le dio esa instrucción. Solo son, ¿cuántas palabras? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Un mensaje muy, pues muy breve, muy escueto. Y sin embargo dice que se arrepintieron. Y bueno, ya que me quiero enfocar en el capítulo 4, entonces ya pues se arrepienten, Dios los perdona y Jonás se enoja, ¿verdad? Jonás se enoja. Vamos a leer, pues está bien cortito, vamos a leer todo el 4, yo creo. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aquí ya está más claro que, o sea, Jonás ya le hace saber a Dios que la razón por la que huyó es porque Jonás ya sabía, conociendo a Dios, sabía que Dios era piadoso, era clemente, sabía que si ellos se arrepentían los iba a perdonar y Jonás no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y se enoja tanto que dice, pues mejor me es morir, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, todavía tiene la esperanza de que a lo mejor y Dios todavía los destruye, quiere ver qué va a pasar. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Lo que quiero, hermanos, que veamos es el enojo de Jonás, ¿verdad? Como, bueno, parece hasta un poco humorístico, hasta un poco de risa me da leer esto y la actitud de Jonás, pero viendo esto, pues me doy cuenta el Jonás que soy yo también, ¿verdad? O sea, cómo le crece la sombra, Dios le prepara algo ahí, ¿verdad? Y dice, se alegró grandemente, ¿verdad? Y está muy contento, pero cuando ya Dios hace que se seque la calabacera y le pega el sol en la cabeza, ahora se enoja y dice que hasta la muerte. Y a veces, no sé ustedes, hermanos, pero a veces llegamos a tener así, ¿verdad? Cuando las cosas van bien y van saliendo a nuestra manera, ¿ah? Como en este caso que estaba la sombra, pues estamos muy contentos, nos sentimos bien, todo está bien. Pero surge algo que nos molesta, ¿verdad? Algo que nos molesta y como que eso arruina nuestra actitud, arruina nuestro día, e incluso arruina lo que estamos haciendo y hasta arruina a los que nos rodean, ¿verdad?
a veces hay cosas que nos llegan a molestar que podríamos decir, bueno, pues ya cuando como que recapacitamos y volteamos hacia atrás, pues era una tontería, ¿verdad? Era una tontería, pero en el momento nos molestó, ¿verdad? En el momento nos causó cierto pesar, cierto malestar, y Dios se ve en la necesidad de trabajar con nosotros, de trabajar en nuestra paciencia, que aprendamos a que no pensemos en nosotros, ¿verdad? Pensemos en los demás, en Dios, mucho antes que nosotros. A trabajar en que estemos contentos también, felices, que es algo que tratamos de enseñar a los niños, ¿verdad? Contento, ¿verdad? Feliz, independientemente cuál sea su circunstancia, ¿verdad? Querían algo y no lo consiguieron, un juguete, una paleta, y no fue posible, o están cansados, tienen sueño, tienen hambre, pero que puedan estar contentos, ¿verdad? Que siempre ve uno un niño tan fácil es quejarse, ¿verdad? Quejarse, hacer un berrinche, y tratamos de enseñar a nuestros hijos esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que practicar primero esto, ¿verdad? Pero lo que todavía más importante es lo que, bueno, antes de eso, es interesante el contraste, porque Jonás es el que conoce a Dios, pero realmente los que actúan mejor son los de los que no esperábamos, ¿verdad? Cuando lo echan al mar y el mar se calma, ¿se acuerdan qué dicen los marineros? ¿Qué hacen? Dice, es en el 1.15. En el 1.15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, ¿verdad? Entonces, Jonás, que es el que conoce a Dios, pues reacciona huyendo. Pero ellos que no conocían de Dios, que eran paganos, que no eran israelitas, reaccionan, ¿verdad? Temen a Dios y hasta hacen voto a Dios. Vemos lo mismo con Nínive. Jonás, que es el que conoce a Dios y es el que es profeta, pues Dios tiene que mandarle un pez y todo para que por fin le obedezca. Pero los hombres de Nínive, tan solo escuchar un mensaje escueto, se arrepienten, ¿verdad? Y vemos como lo que dice el Señor, que en la parábola del siervo injusto, ¿verdad? Que habla de ser fieles en lo poco, y al final termina diciendo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, ¿verdad? Vemos más sabiduría en los otros que en Jonás, y a veces así puede llegar a suceder, ¿verdad? Entonces, pensaba yo en este egoísmo de Jonás, ¿verdad? Como, pues primero no está dispuesto a perdonar a sus enemigos, a que Dios los perdone. Ahora, cuando viene la sombra se alegra, pero cuando viene el sol se enoja. Creo que Dios tenía mucho que tratar con Jonás, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia es como un espejo, y esto me hizo pensar en cosas que como Dios tiene que trabajar conmigo, y yo tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Y lo más importante ya creo viene cuando ya Dios le dice, ¿verdad? En el versículo 10 y 11 del 4 le dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esto me hacía pensar, hermanos, recuerdo algunos viajes
pues ya tiene muchos años de esos viajes que hacíamos con los hermanos y el hermano David en la Suburban del hermano Marcos. Y cuando viajábamos a diferentes lugares que nos era necesario pasar por la Ciudad de México, cruzarla o pasar por parte de ella, ¿verdad? Ya sea yendo a Celaya o a diferentes lugares. Y pues se arma un tráfico horrible, ¿verdad? Que le dicen el estacionamiento más grande del mundo, ¿verdad? Y uno observa cómo la gente se enoja, así como Jonás, ¿verdad? Empieza el claxon, empiezan los gritos, las groserías. Y a veces en ese tipo de situaciones, pues también nosotros nos molestamos, ¿verdad? Nos desesperamos, es aburrido, es tedioso, es molesto, ese tipo de cosas. Y recuerdo al hermano David como decía, bueno, no son coches, son almas, ¿verdad? Son almas. Y el Señor dice en Marcos 8, dice que ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, dando a entender que una sola alma vale más que todo el mundo. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Jonás. A veces nos molestamos por cosas que son muy pequeñas, pero Dios dice que Él tiene compasión de esas 120,000 personas. Bueno, dice, y que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda. ¿Quiénes son los que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda? Niños, ¿verdad? O sea, había 120,000 niños, no sé cuántos adultos había. O sea, era una ciudad muy grande. Y el Señor dice, pues se conmueve, ¿verdad?, por los niños. Entonces, Jonás está pensando en su comodidad y en que él esté bien. Pero Dios está pensando en que un alma vale más que todo el mundo, ¿verdad? Y no solamente en el tráfico de la Ciudad de México, hay muchas situaciones donde a veces uno se llega a desesperar, ¿verdad? A molestar, como decía. Pero cómo nuestra vista puede ser tan corta y vemos eso, pero no vemos lo que Dios ve, ¿verdad? Cómo Dios no está pensando en eso, en lo que nos pueda hacer de una carga o ser molesto o algo, ¿verdad? Sino que una sola alma, ¿verdad? Como ahora que hemos apoyado a doña Marisol o a quien sea, ¿verdad? Cualquier alma a quien le podamos dar amor, cuidado, paciencia, atención, tiempo, como decía hermano Damián hablando de Hugo, tiempo, y darle testimonio y darle el mensaje del Evangelio, y pues empezando obviamente en nuestro hogar, como siempre, ¿verdad? Decimos, pero porque a veces tengo que confesar, a veces alguno de mis hijos es el que me llega a molestar, ¿verdad? A lo mejor molesta mi comodidad, pero es en ese momento cuando, bueno, tengo que pensar en su alma, ¿verdad? Mis hijos son un alma eterna y yo tengo la responsabilidad de amarlos, de darles tiempo, ¿verdad? Porque además yo decidí tenerlos, nadie me obligó, y de ser un ejemplo de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser un hijo de Dios. Entonces, bueno, son estos breves pensamientos, no quiero hablar tanto, espero darme a entender, no sé si esto toca a alguno de ustedes o tal vez no, tal vez simplemente fue algo para mí que yo estoy tal vez compartiendo como testimonio, pues el hecho de cómo necesito aprender y no ver lo que sea mi conveniencia, sino ver las almas, una sola alma, el alma de mi esposa, el alma de mis hijos, y si puedo afectar a otra, una sola alma, dice el Señor, vale más que todo el mundo. Entonces si puedo afectarlos de manera positiva para el Señor, aun que eso conlleve, entre comillas, un pequeño sacrificio, que realmente no es ningún sacrificio, pero
conlleve tal vez a veces poner algo extra de mi parte, ¿verdad? Creo que vale la pena. Entonces, bueno, Dios está viendo eso, ¿verdad? Y Dios quiere que reaccionemos como los ninivitas, seamos más sabios que Jonás, ¿verdad? Entonces, pensaba en los niños, como dice el Señor, no saben discernir entre su mano derecha e izquierda. A veces vemos los niños y es muy triste porque recuerdo cuando tuvimos esos vecinos en San Gabriel que ustedes conocieron. Pues es difícil, a veces uno no puede hacer mucho, uno piensa, si yo tuviera esos niños sería diferente, ¿verdad? Serían muy diferentes las cosas, y es triste, esos niños van a crecer y pues van a copiar esos patrones de sus padres y aún peor. Yo quiero imaginarme, quiero pensar cómo Dios se conmueve al ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el ánimo y los pensamientos. No, como dije, ya no quiero extenderme más. Espero se haya dado a entender y gracias por su atención. Dios les bendiga y bendiga su palabra. Y bueno, yo esto me habló a mí, leyendo esto me sentí aludido. Entonces, si es útil para alguien más, que así sea. Y bueno, si hay algún comentario, pues queda abierto a cualquier comentario que quieran añadir o algo.